Yo creo que todos nosotros aquí somos gente del siglo XX, el siglo XXI es una novedad en la que incursionamos, pero la capacidad de adaptarnos es baja para la velocidad de los cambios que hoy están ocurriendo. Cuando digo velocidad de los cambios, me refiero evidentemente a la idea de que tenemos de Internet a inteligencia artificial, que tenemos el cambio climático, que tenemos las amenazas cibernéticas y que tenemos la guerra. Y que el siglo XX para algunos terminó con la caída de las torres, pero luego vino la crisis financiera del 2008 y después tuvimos la pandemia del 2020 y ahora estamos aquí en un mundo transformado donde la lógica es la lógica del más fuerte y la paz de la posguerra terminó. Entonces, un mundo de caos y codicia, un mundo de mucha furia y de logaritmos, es un mundo que cuesta entender para todos nosotros en particular, pero me parece que hoy pensar nuestros problemas políticos fuera de las transformaciones de este mundo es imposible que nos ilumine qué hacer, porque hoy vivimos en una sociedad de redes que hace ya 2 décadas que se viene hablando de esto, pero es claro el impacto de la sociedad de redes en la política. La política dejó de ser el monopolio, de tener el monopolio de lo público y es controlada de manera inmediata por los celulares. Y muchos hablan con muchos. Por lo tanto, la gente toma partido en las redes y en las redes pertenece a tribus. Son tribus que se identifican con emociones en un territorio y que las palabras verbales en la tribu son granadas que le explotan en la cabeza a las tribus enemigas. Un mundo de tribus, un mundo de guerreros, es un mundo incivil. Yo recomiendo ese libro reciente de Gastón Burucúa sobre la civilización, porque finalmente la civilización resulta de vivir en una comunidad con reglas. Y hoy en día vivimos en una comunidad en donde no cuentan las reglas, sino cuenta la ley del más fuerte de nuevo. Y esto, con la guerra de por medio, plantea un panorama muy inquietante. Además, como sabemos, este es un mundo en el que florecen y siguen teniendo en Occidente una fuerza muy singular las derechas radicales, ultraderechas o como le llamen, que tiene un señor Orbán en Hungría, que es un ideal típico de cómo a una democracia representativa liderar con un líder democrático termina convirtiéndola en una autocracia desembosada como es hoy. Pero no es el único, tenemos al Bukele de Salvador, pero sobre todo la principal democracia de Occidente tiene hoy a Trump. Y efectivamente lo que era impensable en el pasado cercano aconteció hoy, que es un presidente que ha invadido el Capitolio, que ha discutido los resultados de una elección. Y no hay democracia si no se respetan las reglas de juego, porque eso, la democracia permite perder y permite ganar. Corolario, este mundo rápidamente transformado en el que cada vez hay más cines negros, por ejemplo, hay cines negros como la llegada de Trump, la doble presidencia de Trump y, por supuesto, la llegada de Milei, que fue la gran sorpresa para la política argentina y para muchos de nosotros. Porque hoy algunos dicen, yo lo vi venir, todos le teníamos miedo, pero no era tan fácil imaginar que llegó y no podemos imaginar ni explicar cómo llegó si no hablamos de una interna destructiva que liquidó la alternativa que era Juntos por el Cambio en la Argentina. Y esto realmente nos tiene que hacer pensar de esta cosa autodestructiva que abre caminos. Pero fuera de ese detalle menor en este momento, yo llamo la atención a esta idea del mundo del siglo XXI y la política en el siglo XXI. Porque el siglo XXI es un siglo en que la crisis de representación de la que se habla a lo largo del siglo XX largamente, pero hoy, ¿cómo es esa crisis de representación que hace que los partidos sigan existiendo porque no hay democracia sin partidos? Pero, como decía un viejo teórico, Ralph Dahrendorf, son taxis para llevar a los políticos al poder, nada más. Olvidémonos de los partidos de masa, programáticos, etcétera. Y entonces esta crisis de representación que viene de lejos hoy tiene una forma muy singular porque yo tengo para mí que es una crisis de los representados. La democracia surgió en la sociedad industrial donde había obreros y patrones, proletarios y burgueses y un conflicto muy claro en el cual los partidos terminaban institucionalizando ese conflicto, los partidos obreros. Pero hoy
no tenemos colectivos representables. Encima de todo, la pandemia y el hiperindividualismo y la no jerarquía se expandió. Entonces, ¿qué tenemos? Multiplicidad de votantes que toman partido en las redes, sobre todo, que son volubles, altamente volubles. ¿Por qué? Primero, porque ya no se afilian, pensemos en el 83 y hoy. Segundo, porque no tienen sentido de pertenencia. Fíjense, antes radicales padres con radicales hijos que votaban y peronistas también. Ahora son los hijos que llevan a votar a los padres, son los mileístas que convencen a los viejos que hay que votar a Milei. Bueno, y además el fenómeno nuevo que es la indiferencia, porque en el 2001 había la hostilidad, que se vayan todos, pero ahora hay indiferencia en el mundo. Y la reflexión actual es que estamos gobernando un vacío, ese vacío no lo llenan los partidos, y esto es gravísimo, porque cuando hay este vacío entre la sociedad y el Estado, ¿quién lo llena? Las organizaciones de interés. ¿Quiénes son hoy los grandes? Son los Elon Musk, son los multimillonarios del mundo de hoy, que además controlan las redes, que son los elementos de comunicación privilegiados. Entonces, este escenario en el que aparecen estas figuras de los influencers, yo escribí hace poco porque es muy extraordinario que de pronto alguien es un influencer porque tiene la capacidad de ser escuchado y contestado por mucha gente, es decir, tiene público. Y entonces afecta los comportamientos de los otros. Cualquiera que sepa cómo entrar en las emociones de los otros, porque hoy la gente se mueve más por emociones que por razones, es un influencer. Y la Argentina hoy tiene un influencer global, que es el señor Milei. Que esto también es una sorpresa, porque yo hace mucho decía Alain Touraine, del cual además de amiga, en los viejos tiempos fui alumna, y entonces decía, los argentinos son pioneros. Entonces yo digo, acá también estamos con este influencer global pionero, porque Bukele no es un influencer global. La gente como Patricia Bullrich va y dice, vamos a copiar los modos en que tiene preso a las maras, pero un influencer es más que eso. Entonces uno se descubre a la mañana que tiene un presidente que habla con Zelensky y dice yo voy a intervenir para negociar esto, mientras Putin y Trump se juntan en Alaska. Esto era impensable. Pero también es cierto que yo soy de una generación que cuando era joven decíamos la imaginación al poder. Y yo recordaba en un programa que me hicieron una entrevista que ahora son los inimaginables los que tenemos en el poder. Y lo miramos siempre con una cuota de sorpresa, pero es lo que tenemos. Y otra cosa que yo decía en un diario, como decía un filósofo Leibniz, es lo que tenemos, o sea, es lo mejor que podemos tener porque tal vez todo podría ser aún peor. Entonces, visto este panorama de mundo y de gente como yo, que soy del siglo XX, y que además todos los políticos que conocimos y que respetamos, algunos muchísimo, son políticos del siglo XX. Milei es un político del siglo XXI donde está de moda ser un villano, donde se naturaliza el insulto, la palabra soez, y donde no hay otra regla que la regla del que manda, porque manda al filo de cualquier institución. Para esta gente, como para Trump, las instituciones son límites al comportamiento del que manda, por lo tanto debe estirarse el límite. Y eso lo estamos viendo en activo hoy en la Argentina. Pero el otro eje que yo quería recordar aquí es que en el mundo en que estamos somos la Argentina que viene de una sociedad fracturada socialmente. Cuando yo escribí ese libro que acá trajo mi amigo Gustavo, que parece que hago propaganda, pero la sociedad que yo conocí de mi infancia, adolescencia, juventud, es una extraordinaria diferencia, una contraposición con el presente fenomenal. Si la pobreza de los años 70 hoy se volvió en un fenómeno estructural de dimensiones impresionantes, podrá bajar a 39, a 40, pero es escandalosa en una sociedad que supo ser una sociedad igualitaria donde nadie más que nadie. Eso era la Argentina en la que yo me formé. Entonces, visto esta fracturación, visto cómo había una masa de cuentapropistas furiosos con los planeros, porque esos votaron a Macri. Esto es, ya había un descontento en los sectores populares que votaban peronismo antes de que llegara Milei.
Entonces, este es el escenario en que puede producirse esto, porque además, y sobre todo en el mundo, no solo en Argentina, ayer leía que el 40% de los jóvenes entre 14 y 34 años en España quiere a Vox. Por lo tanto, aquí los jóvenes, sobre todo varones, que fueron disminuidos con la lucha feminista y qué sé yo, siempre hay hipótesis ad hoc, pero estos varones jóvenes estaban en una playa de estacionamiento. Y entonces vino Milei y le dijo, rompamos todo. Y es mejor romper todo que quedarte quieto donde estás. Y esta es su núcleo duro. Porque no tenemos que olvidarnos que Milei ganó con el partido del balotaje, con un 26% de gente. Yo voté en blanco y lo dije, pero muchos probablemente hayan votado a Milei porque el horror, como decía Sebrelli, el mal absoluto era Massa, de lo cual no teníamos duda alguna. Entonces el progresismo, que creía que era mejor votar a Massa, para mí tenía una confusión enorme en su cabeza. Pero en todo caso, el partido de balotaje nos trajo un presidente que tiene un núcleo duro más chico que efectivamente el que lo votó. No sabemos cómo va a evolucionar esto, yo no voy a incursionar en la economía, acá hay economistas, todos sabemos que hay una novedad fenomenal en la Argentina, que es que la gente aprendió como en la casa, no se puede gastar más de lo que se tiene, porque la inflación termina haciéndonos pagar a todos muy caro. Esto es una novedad, como lo es el aguante a un ajuste fenomenal que, sobre todo a los jubilados, a los empleados públicos, a las universidades, ¿qué les voy a contar a ustedes? Estamos sufriendo. Pero eso es una novedad, hay una expectativa de cambio. Hagamos cosas muy difíciles y dolorosas que fueron anunciadas, y además se dice, este señor es franco, nos dijo que íbamos a sufrir, estamos sufriendo. No miente, y como además se comporta contra todas las reglas, eso lo hace aparentemente ser más espontáneo o más sincero. De modo que naturalizamos algo que en otra época nos hubiera producido más espanto aún. Estamos, como digo, en un momento, como siempre, en Argentina, para cambiar de régimen económico enfrenta dificultades mayores, porque se habrá hecho ese decreto 70, pero acá hay reformas estructurales que hacer, sin las cuales tener estabilidad económica no nos lleva a ninguna parte, pero sin estabilidad económica tampoco podemos emprender la tarea de modificar el modelo. Esto me parece que estaba claro en todos los candidatos que compitieron en el 23. De modo que no es novedad. Quien quiera que venga sabe que estas tareas pendientes son dolorosas y deben ser hechas. Pero más allá de que haya este consenso, la dificultad que vemos hoy es cómo hay una oposición alternativa, porque la democracia consiste en alternancia pacífica sin derramar sangre. Aunque no ocurra la alternancia, tiene que ser posible. El problema de la Argentina es que no parece posible porque no hay una oposición que no sea el horror del kirchnerismo en medio de, obviamente, esta polarización tóxica que neutraliza las posibilidades de armar un centro, centrifuga en vez de traer fuerzas centríputas. Entonces estamos en una situación muy difícil. Yo digo, los partidos de hoy son cáscaras vacías. Más allá del lamento nuestro, es un problema mundial. Son cáscaras vacías. No es solo un problema de una dirigencia inepta, porque la idea de que son los dirigentes los que no saben es una manera fácil de no entender el problema. Acá nadie tiene claro cómo armar un rompecabezas que está desarmado y ni siquiera conocemos las piezas que lo componen. Pero también es cierto que tener un liderazgo acontece pocas veces. Alfonsín supo ver el humor colectivo y su prioridad fue el Estado de Derecho y eso lo consiguió. Y el pluralismo se instaló. Pensamos que iba a durar, ahora está amenazado, pero lo logró. Ahora, figuras de esa talla, de un Fernando Enrique Cardoso, lo que natura no da, bueno, entonces, no tenemos por el momento la visualización de un líder de esos alcances. Son la gente que adelanta el futuro. Yo no la veo y los partidos sin eso no van. Entonces se me dirá, no, es autoritario. No, no podemos pensar más en partidos como organizaciones que tienen una vida interna importante, un programa. No, hoy en día la gente se comunica en las redes
y tiene un modo de relacionarse absolutamente diferente, incluso para poder captar. Yo hace muchos años en una reunión, cuando era candidato a la Baña, decía, pero hay que pensar en Internet. Y no, me decían, ¿cómo se hace esa cosa? Hay que hacerlo, hay que entrar en este mundo. El PRO entró de algún modo, superado ya con la tecnología del, como se dice ahora, Santiago Caputo sea el mago del Kremlin, ¿no? Bueno, pero entonces, corolario de todo esto es, estamos mal, Occidente está mal, las democracias todas están siendo amenazadas por dentro, unas más, otros menos. Nosotros tenemos el enorme desafío de impedir que esto se convierta en una autocracia, porque se dice populismo, y ahora hago un breve, esto es por profesora que me lo digo. El populismo es un cajón desastre, pero si uno tuviera que tomar una definición, yo hace años que la adopté, y es un modo de gobernar en el que no hay ninguna mediación. El que manda, manda por encima de las instituciones. ¿Por qué? Porque tiene una misión histórica que le confirió el pueblo y encarna al pueblo. Y el pueblo es el Estado y es el que manda. Y los recursos para mandar como quiere mandar son el Estado botín. Eso, se llame peronismo, se llame kirchnerismo, se llame como se llame, es un modo de gobernar. Ese modo de gobernar se instauró con el peronismo, y no es único nuestro, pero fue bastante original, aunque copiado de Mussolini, por supuesto, porque para allá fue el general a aprender. Pero de todas maneras, eso que sigue durando en la Argentina, hoy me preguntaba, ¿pero por qué dura tanto el peronismo? Entonces todo el mundo dice explicaciones. Yo siempre digo que me voy a morir en el siglo peronista. Claro, nací y me muero en ese siglo. Pero ¿por qué dura tanto? Entonces todo el mundo hace explicaciones ad hoc, no sobra. Yo digo, dura tanto porque es un modo de gobernar que ha sido eficaz y se repite con distintas caretas, por eso el peronismo es como el ave fénix. Gobiernan así, y es como a la dual, de para un problema tengo la solución. Entonces es muy difícil salir de esa matriz. ¿Por qué? ¿Por qué ahora se habla de populismo en todas partes? Porque cuando hay grandes crisis sociales, como la hubo con la cuestión social en los años 40, el problema de incorporar a la política a las masas o de controlar con la política a las masas se vuelve a plantear. Se plantea de otros modos. Los dilemas son los mismos y se resuelven diferentes. Las épocas no se replican, no se copian. La historia puede enseñar, pero no se repite. Entonces yo digo, hay esta modalidad de gobierno en una crisis de las democracias de Occidente, que es el hilo común que la recorre, con la pregnancia de una derecha radical que definitivamente quieren poner un cierto tipo de orden que es libertad de mercado, liberalismo político, olvidémoslo, y darwinismo social, porque le dará una caña de pescar a quien, pero si no hay pescado, que se joda. Entonces, darwinismo social, no liberalismo político, porque si hay algo que yo tengo claro, es que el señor Milei y su gente, más allá de los que le escriben los manuales, que son réplicas de cuarta del señor Laclau, colega mío, pero réplicas de cuarta, esos que le escriben eso, le hacen decir esto que es que la Argentina se jodió, como diría Vargas Llosa, cuando en el 16 llegó la democracia. Y claro, y la democracia jode. Entonces hay que gobernar la democracia impidiendo que joda. Y el populismo es un modo de hacer eso. Claro, cuando no hay recursos es difícil ser populista, ¿no? Pero esto es un populismo sin populismo de mercado. Son las novedades que tenemos en el mundo hoy de escasez y que tienen diferentes variantes, porque son conservadores en el mejor sentido del peronismo, porque Dios, patria y familia. Y eso nadie se lo imaginaba en la Argentina que heredamos de Alfonsín de los años 83. Y además tengamos en cuenta, como decía Claudio Magris, que es un autor italiano ya muerto, pero absolutamente maravilloso, escribió un libro, La historia de Europa, que se llama El Danubio. Y Claudio Magris decía, hablando de sus estudiantes jóvenes en Italia, tienen Alzheimer cultural. Entonces, nadie sabe lo que fue la dictadura, por eso pueden gritar dictadura ante cualquier pavada. No milita la memoria de la dictadura a favor de las cosas que defendimos, por eso el pluralismo hoy es un valor que pocos aprecian.
Mientras tanto, estamos al filo. No podemos decir esto es una dictadura, no es una autocracia, pero es una gobernanza amenazada por dentro con la colaboración de los políticos de todos los partidos. Y los radicales tienen políticos responsables. Muchísimos, porque acá pelucas, tránfugas o como se llamen, Milei gobierna con los gobernadores el trebeque de un federalismo fiscal que es la clave de bóveda de la política argentina, el reparto de los recursos sin haber regulado la ley de coparticipación desde el 94 pendiente, y entonces toma y da a favores e intereses. Sin presupuesto. Por supuesto. Bueno, esa es la clave, porque al no tener presupuesto, evidentemente maneja de manera arbitraria. Aparte del presupuesto está el tema de la coparticipación, pero el presupuesto es la madre de estas desgracias, porque dice, no tenemos plata, pero la plata que tuvimos, ¿dónde está? Porque algo hubo. Y eso, un gobierno sin presupuesto, con decreto, con veto cruzado, con trueque federal, es un gobierno al margen de la ley, aunque la ley no sea violada. Bueno, no digo más nada.